Bienvenidos una vez más a este foro virtual, protegiéndonos de las violencias rumbo al 25N. Agradecemos una vez más a la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de la 65 Legislatura Local, estas diputadas que se han preocupado justamente por hablar del tema de violencia desde otras perspectivas. Estamos aquí en el complejo del C4 municipal con la Policía Tercero, Graciela Cindy Rodríguez Guzmán. Ella es encargada de la Policía de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes. Sí, este destacamento existe en Aguascalientes, es un destacamento ligeramente nuevo. Agradecemos, Cindy, por esta invitación que aceptaste y pues bueno, vamos a platicar un poco sobre este destacamento. Primero, ¿qué es la Policía de Atención a Género? Sí. Bueno, la Policía de Atención a la Violencia de Género tiene poco más de un año de creación que se inició con este proyecto, con la capacitación de los elementos que específicamente fueron elegidos para poder tener una certificación en cuanto a este tema y tener más bases y más herramientas para poder trabajar. ¿Qué hacemos en la Policía de Género? Bueno, pues nosotros nos encargamos de atender todos los reportes de violencia de género que hay o los que podemos atender según nuestro número de elementos. Asimismo, le damos cumplimiento a las órdenes de protección por violencia familiar, de género o violencia específicamente contra la mujer. Estas órdenes de protección las emite el Ministerio Público o un juez, llegan aquí a la Secretaría, se asignan a nuestra área y nosotros vamos a los domicilios de las mujeres que sufren violencia o de las personas que sufren violencia y le damos cumplimiento. También damos apoyos a las personas, diferentes tipos. Puede ser que les apoyemos en algún traslado a poner una denuncia, o bien a una red de apoyo cuando llegamos y ya no hay, a lo mejor la persona que violenta ya no se encuentra, pero nos piden que las traslademos a algún domicilio por su seguridad. Entonces nosotros realizamos este tipo de actividades con ellas y vamos dando seguimiento a estos casos de violencia. ¿Cómo ha sido la reacción de la población de Aguascalientes hacia un destacamento así? Porque, bueno, sabemos lamentablemente que años atrás, pues incluso este titular ha buscado cómo capacitar a todos los elementos policíacos para justo evitar esta revictimización, ¿no? Que pues se da mucho. ¿Cómo ha reaccionado la población? Pues la verdad las personas han reaccionado muy bien. Nosotros tenemos, diariamente recibimos aproximadamente 200, 300 reportes aquí al C4. Quien los atiende, pues en su mayoría pueden ser las áreas, los destacamentos, porque son las unidades más cercanas al reporte y como es primordial atender un reporte de violencia, pues se acercan ellos y nosotros nos acercamos a veces hasta para dar contención o podemos ser a veces nosotros los primeros en llegar. Las personas reaccionan bien, siempre muy agradecidas. La verdad hasta ahorita no hemos tenido creo que ningún problema. Cuando hay alguna duda que tienen o sienten que nosotros no hemos pasado a firmar alguna orden de protección, se acercan con nosotros les hablamos por teléfono. Entonces la verdad es que ha sido recibido muy bien. Hay dudas, claro, nos confunden luego con otras actividades, pero pues nosotros vamos ahí aclarando un poquito las dudas conforme el paso de los días con todas las personas que son víctimas de violencia. Hablaste de un tema muy importante que son las órdenes de restricción. De protección. De protección, perdón. Así es. ¿Cómo se puede platicar este tema hacia la gente que no lo conoce? ¿Cómo es el proceso para que también sepan cómo pedirlo, ¿no? Claro. O cómo se trabaja esto. Bueno, una persona que sufre violencia en cualquier ámbito, puede ser hasta por una llamada de extorsión, porque hay los casos también que a veces no nos toca a nosotros cubrirlas, pero también las hay. La persona asiste al Ministerio Público para poner la denuncia por las amenazas, las agresiones o las situaciones que ha vivido de violencia. El Ministerio Público analiza la situación y ya dependiendo de las características, ellos emiten una orden de protección que puede ser, tenemos hasta por 72 horas, pero ahorita ya las han cambiado un poco, pero puede ser hasta por 90 días. Varía la temporalidad, 15, 30, 60 o hasta 90 días. Estas órdenes de protección nosotros le vamos a dar cumplimiento, pues tendría que ser diariamente, entonces nosotros tratamos de ir por lo menos 3, 4 veces por semana a visitar a las personas, ver cómo se encuentran. Una vez que ellos nos dicen cómo se encuentran, nosotros tomamos ahí los datos y una pequeña entrevista. Y esta información nosotros, dependiendo de la petición del Ministerio Público, hacemos un reporte ya sea semanal, quincenal o mensual, como ellos nos lo soliciten. Entonces diariamente tengo yo personal que está trabajando en la contestación de estas órdenes. Esto para que el Ministerio Público, a través de esta contestación, pueda integrar sus carpetas de investigación. Para eso es que se dan estas órdenes.
Si una de estas órdenes de protección es violada por alguna persona, por algún generador de violencia, pues nosotros acudimos al reporte y generamos una detención por la violación a la orden de protección. Y lo que hacemos es que lo traemos a disposición a lo que es el área de justicia cívica. Ayer justo en el foro que arrancamos, una psicóloga decía que había muchas mujeres que estaban en un círculo de sumisión, círculo de violencia, que no se dan cuenta que están en violencia. ¿Les ha tocado casos de que más bien les reporte vecinas o los de la tienda o familiares? Claro. ¿Cómo ha sucedido estos casos? Sí, nos tocan muchos casos en donde obviamente el reporte puede ser que lo haga algún vecino o algún familiar. Y sí nos ha tocado que al llegar niegan la situación por esta parte donde por el temor, la sumisión, en donde todavía no logran salir de su ciclo de violencia. Entonces esta parte a nosotros pues sí nos cuesta trabajo, pero igual tratamos de platicar con estas personas, les dejamos información, como por debajo del agua, también por el miedo que les da con el generador de violencia. Entonces lo que hacemos es que generamos por ahí un contacto y después les tratamos de dar seguimiento a través de los mismos vecinos. A los vecinos igual les dejamos información importante para que nos llamen y nosotros poder acudir al reporte, porque sí nos pasa mucho que ellas se niegan a denunciar. ¿Qué sucede con los casos que cuando no sé, puede pasar, que llegan y pues tienen signos de violencia física primero? ¿Qué pasa ahí? De inmediato nosotros le ofrecemos la ayuda para poder trasladarla a un hospital o trasladarla a poner una denuncia, interponer la denuncia, dependiendo la gravedad de las lesiones. Si las lesiones ponen en riesgo su vida, el traslado lo hacemos de inmediato al hospital a través de los servicios de emergencia. Si tiene que ser a través de una ambulancia, pues solicitamos las ambulancias. Si nos piden ellas que la traslademos, nosotros lo hacemos. Si no, las llevamos directamente a lo que es el área de Centro de Justicia para la Mujer, para que puedan ellas interponer su denuncia. En el caso de que presenten también, aunque no presenten lesiones, si nos piden el apoyo, nosotros las apoyamos en trasladarlas. ¿Ha tocado casos de que se pongan agresivos los agresores, para la redundancia? Muchas veces se han puesto agresivos. Pues tenemos personal capacitado. Si bien somos personal que tenemos el tema de la sensibilización, de la perspectiva de género, de todos estos temas de violencia contra la mujer, pues no dejamos de ser policías, que tenemos una formación policial, que conocemos nuestras técnicas, nuestras tácticas y intervenimos como tiene que ser, como policías, y realizamos la detención y hacemos los traslados al Ministerio Público. Nos encontramos luego con este problema que a pesar de que ya tenemos al detenido, no quieren que las llevemos al Ministerio Público. Entonces, pues eso ya es cuestión de la víctima, aunque nosotros buscamos la manera siempre de convencerla de que nos acompañe a poner la denuncia. Es complicado, ¿no? Sí, es muy complicado. ¿Cómo ha pasado entonces también pues todo el destacamento para pues soltar también? Porque bueno, hablamos mucho de la víctima, hablamos mucho de la atención, pero bueno, es un destacamento que ve violencia todos los días. Así es. ¿De qué manera el destacamento pues se libera, como quien dice, de estos pues estos dolores, de esta violencia? Porque bueno, como acompañantes también de víctimas de violencia, pues nos pasa, ¿no? Claro, o sea, siempre tenemos ir a terapia o soltar con actividades. ¿Cómo le hace la policía? Pues mira, la verdad es que en lo que es el área de policía de género tenemos un ambiente muy tranquilo, muy cordial, empezando por mí, que soy, el trato a los compañeros es siempre pues con toda la dignidad humana que se merecen. Y pues la verdad es que como tal un procedimiento, un programa para poder liberar esta parte todavía no lo tenemos establecido, aunque ya estamos en pláticas con lo que es nuestro Instituto Superior de Seguridad Pública para generar esta parte de lo que es la atención al poder sacar este tema de lo que luego nosotros conocemos como el síndrome de burnout o como el síndrome de estrés postraumático, que empiezas a guardar eso y bueno, los policías luego nos enfermamos de todo, ¿verdad? Sí. Por este tipo porque guardamos muchísimo. Imagínate, acabamos de hacer una detención en donde era una menor de edad la que estaba siendo violentada, entonces esa parte de generar esta violencia, de verla, de tener que atenderla, de ver los golpes de la menor, de hacer el traslado de la menor, de la mamá, o sea, son situaciones muy difíciles que al final del día los muchachos siempre pues sacan la casta y la atienden, pero sí hasta ellos sufren lesiones al momento porque estas personas los agreden obviamente y hasta ellos resultan con lesiones. He tenido elementos que han sido lesionados, en algunos casos sí lesiones delicadas. Wow. Sí. Para que el público también sepa, quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué
¿Cómo ha sido el protocolo? Al inicio, bueno, para los que no conozcan este destacamento, se trabajó durante meses un protocolo con especialistas, junto con el Instituto de la Mujer. Así es. Y pues personal de aquí de Seguridad Pública. Pero ¿cómo ha sido de pasar de la letra a la acción? Sí, claro. Porque no es tan fácil tampoco. Sí, pues siempre es complicado. Digo, como todo, cuando se genera algo nuevo, la implementación lleva sus dificultades. No ha sido tan complicado porque los elementos están muy comprometidos, eso sí, hay que decirlo. Nos cuesta trabajo a veces más el tema con la víctima, de la atención a la víctima, de la información que nos puede proporcionar para evitar el tema de la revictimización y todo esto. Es con quien tenemos a veces un poquito más de problema, pero el protocolo como tal, la verdad, no se nos ha hecho complicado. Se nos ha hecho complicado las instituciones al exterior a veces, son las que nos ponen un poquito más de trabas. Al interior hasta ahorita creo que vamos muy bien. ¿Cómo, a grandes rasgos, si nos pueden contar un poco, cuáles son los puntos básicos de este protocolo, de su actuar? Bueno, una vez que existe la llamada de emergencia, se manda al destacamento al que pertenece. La ciudad está dividida en 6 destacamentos, entonces esta llamada se manda al destacamento para que sea la unidad más cercana a la que responda al llamado por el tema de la prioridad por la violencia. Al mismo tiempo nosotros, como nosotros tenemos la frecuencia de todos los destacamentos, porque somos un grupo que se encuentra en toda la ciudad, lo que hacemos nosotros es que mandamos nuestra unidad al mismo tiempo para, ya sea que lleguen ellos primeros o nosotros, para atender la situación. Obviamente tenemos que, en el camino, nuestro protocolo nos indica todo, desde los riesgos que podemos correr, de preferencia dentro de la llamada, el operador recolecta alguna información, que es si la persona se encuentra todavía ahí, el agresor o agresora se encuentra todavía ahí, si tiene algún arma, o si ya se retiró del lugar. Esta información para nosotros es importante para saber cómo vamos a llegar al reporte. Una vez que llegamos al reporte, obviamente atendemos la situación, primeramente siempre con la víctima de violencia. Hay quienes luego primero se van con el agresor, pero no, bueno, el tema del primer respondiente nos obliga siempre a atender a la víctima. Y si está el generador de violencia en el lugar, pues obviamente realizamos la detención de acuerdo a el solo hecho de que esta persona denuncie el tema de la violencia o lo señale es suficiente para nosotros para poner a disposición. Esto es lo que nos maneja el protocolo. Una vez que hacemos este procedimiento, entonces ya vemos lo que te contaba de que si la persona requiere atención médica de urgencia o si hay que trasladarla a poner la denuncia. Nosotros recolectamos la información de esta persona para entregar un informe que entregamos nosotros a la Secretaría todos los días. Esto es las 24 horas. ¿Qué pasa con la atención cuando las víctimas, como comentaba, son menores de edad? Pues ahí es el tema más delicado, siempre es un tema más delicado por el tema de los menores, pero pues el protocolo es prácticamente el mismo, con la única diferencia de que no necesitamos de que vaya una persona adulta con el menor. A partir de con nosotros puede iniciar la investigación de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros intervenimos. Digo que nos acaba de pasar hace unos días la situación y tenemos la fortuna de que esta persona ya fue hasta trasladada al penal por la violencia que ejercía contra su menor hija. Entonces esta parte para nosotros es muy importante porque hay muchísimos menores que sufren violencia. Entonces cuando llegamos a los domicilios nos dicen, no, aquí no está pasando nada. Eso es muy común. Nosotros tenemos que observar mucho. Para esta situación es difícil ver menores que sufren este tipo de situación. ¿Qué otras instancias, cuando son menores de edad, qué otras instancias intervienen además de ustedes? Pues obviamente el Ministerio Público, lo que es el área de protección del menor y el DIF. El DIF también nos hemos apoyado con el DIF para algunas situaciones y pues el área aquí tenemos de trabajo social, que son quienes nos ayudan para poder canalizar a estos menores a estas instancias. Hay todo un personal también detrás administrativo, operativo. Sí, no podemos trabajar solos. La verdad es que si no es por las instituciones, nuestro trabajo no tendría el ciclo no se cubriría como debe de ser si no nos apoyáramos de todas las instituciones. Nosotros nos apoyamos, por ejemplo, del Instituto Municipal de la Mujer, cuando hay mujeres que no tienen a dónde irse, mujeres que a veces vienen solamente de paso a Aguascalientes y sufren una situación de violencia y no tienen un lugar en donde dormir, en donde pernoctar, pues nosotros buscamos la manera de instalarlas en algún lugar o en alguna de estas casas que tenemos ubicado, lugares donde podemos ir a llevarlas, donde no las reciben además. Entonces puede ser que la atención no solamente sea por
bueno, una violencia física, sino también para estas mujeres que, como dices, están de paso, están sufriendo de alguna manera un tipo de violencia con su familia. ¿Les ha tocado entonces también personas, en el caso puede ser migrantes o...? Nos han tocado migrantes, sí, dos, recuerdo yo lo que va de mayo a la fecha, 2 migrantes, y nos han tocado personas que por algún motivo vienen de paso, que vienen luego con personas con traileros, con camioneros, y aquí sufren alguna situación de violencia, la reportan y nosotros acudimos al llamado. También nos han tocado esos casos. La intención de esto es para que sepan también cuál es el abanico para que la Policía de Atención a Género pueda atenderles, valga la redundancia, ¿no? Sí, no importa de dónde sean, no importa de dónde vengan. En el caso, pues nosotros nos limita un poco la jurisdicción, que pues solamente estamos en el municipio de Aguascalientes, eso es lo que nos limita, pero aún así se nos acercan muchas personas de otros municipios, y pues nosotros les damos como la guía de cómo generar su orden de protección, a dónde tienen que ir para que les den cumplimiento en su municipio. O sea, también les damos, no dejamos de apoyar a las mujeres o bueno, quien nos pide ayuda en este caso, no importa que no sean del municipio, les damos también por ahí la guía o cómo trabajar. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, no hablamos de tu personal, ¿quiénes están detrás? ¿Cuántas y cuántos? Porque también hay varones, ¿no? Hombres y mujeres, tenemos un grupo multidisciplinario, obviamente, son hombres y mujeres, mitad y mitad, somos 44. De estos 44 elementos, bueno, tenemos elementos que cubren diferentes actividades, como en todos lugares. Tengo elementos que cubren la guardia de las instalaciones donde nosotros nos encontramos, pero también tengo elementos que se dedican exclusivamente a la recolección, contestación y administración de todas las órdenes de protección, que no cabe mencionar que tengo aproximadamente, ahorita tengo más de 400, pero he llegado a tener hasta más de 500 vigentes. Pero ya le hemos dado término a más de 2,000 en el año, entonces la verdad es que siempre tenemos mucho trabajo. Estas órdenes de protección, te digo, hay personal que se carga de la parte administrativa, que son policías, pero que es necesario que sean policías porque conocen del tema de los términos y cómo es que tenemos que hacer esta contestación. Y bueno, su servidora, en total somos 44. ¿Cuántas patrullas tienen? Porque sabemos que bueno, los recursos nunca son suficientes, pero pues tienen, creo que muy distribuido muy bien el municipio. Sí, de hecho contamos con 6 unidades, bueno, son 7, pero son 6 unidades las que andan en los destacamentos. Cada unidad cubre un destacamento, que como te decía, son 6 áreas las del municipio, entonces tenemos una unidad por área. Nada más tenemos una, que a veces nos vemos un poquito limitados, pero bueno, esta unidad cubre las órdenes de protección, pero si sale un reporte delicado de relevancia o el mismo destacamento nos solicita la ayuda por el tema de lo delicado que puede ser, de dar contención a la víctima, pues entonces ya nosotros nos acercamos al reporte y al término pues le damos continuidad a nuestras órdenes de protección. Se cuida mucho, Cindy, el que en el caso de este destacamento esté bien capacitado en el tema de la atención para la no reactivización. Ahí te va la pregunta, la razón. Hay muchas colectivas feministas que de hecho reclamamos siempre que no todos los policías tienen esta sensibilidad para llegar y preguntar o para cuestionar, ¿no? Luego sí ha pasado, porque se ha reportado muchas veces, hasta el secretario lo ha reconocido, que llegan y dicen, pues es que ve cómo estás vestida, o sea, eso es muy violento. Claro. ¿Cómo se cuida para evitar que este destacamento especializado haga ese tipo de cosas? La capacitación al personal constante y obviamente pues no hay un día que no se platique con los elementos del tema. En mi caso yo tengo 3 encargados, uno es por cada turno, y pues constantemente estamos checando los detalles que pueden salir en este tema, pues se revisa con los elementos. Si hay elementos que salen completamente de lo que es nuestra actividad, nuestro protocolo, pues estos elementos pueden ser hasta reemplazados, pero obviamente se tiene mucho cuidado para reemplazar a los elementos y ver qué perfiles vamos a tener en esta área, pero sí es muy cuidadoso, sí es delicado, sí pasa. La verdad es que este tipo de capacitación, pues sí, no nada más, a lo mejor deberíamos de tener a todos los policías en el municipio, pero pues es un poquito poco difícil, a poco. ¿no? Pero poco a poco, paso a paso, es una cuestión de sensibilización que creo que podemos lograrla y pues no estamos con las manos cruzadas en este tema, con los elementos, todos los días se checa. Pues muchas gracias, Cindy. Un mensaje final para la población, en especial a aquellas personas que están sufriendo algún caso de víctima de violencia. Bueno, pues si están sufriendo algún tipo de violencia, pues que acudan a nosotros.
Tenemos un número directo al área que no te había comentado, se los puedo comentar, aquí es el 449-994-6616. En este número también igualmente, obviamente el 911, las llamadas aquí al C4 pueden solicitar nuestra ayuda y estamos para servirles. Por favor, no dejen vivir una situación de violencia, no permitan que esto les esté pasando y siempre estamos para apoyarles. Pues muchísimas gracias. Seguimos en este foro virtual rumbo al 25N.